Después de la guerra civil, las ciudades españolas parecían fantasmas de lo que habían sido. Los edificios estaban destruidos, muchos en ruinas y todavía se respiraba el humo de la guerra. La economía estaba completamente parada, fábricas cerradas, comercios vacíos y familias sin recursos. El hambre y la escasez se hicieron parte de la vida diaria. No era raro ver largas filas para conseguir un paso de pan o algo de comida. A esto se sumaba el aislamiento internacional. España quedó apartada del resto de Europa, mientras los demás países se recuperaban poco a poco de la Segunda Guerra Mundial. Así el paisaje no solo era de destrucción física, sino también de desesperanza y silencio en las calles. La Guerra Civil Española había terminado en 1939 y aunque el conflicto se había cerrado, las heridas seguían abiertas. Con esa fecha tachada comienza la llamada posguerra, un periodo que no trajo paz inmediata, sino nuevas dificultades. España quedó bajo el régimen de Franco, lo que significó represión política y la censura de ideas. Muchos perdieron la libertad de expresarse, otros fueron perseguidos o encarcelados, y miles tuvieron que huir al exilio. La posguerra fue un tiempo en el que, aunque ya no se escuchaba bombas ni disparos, el miedo presente en la vida cotidiana. Esa fecha tacha no solo marca el final de la guerra, sino el inicio de un largo silencio y una sociedad que tendría que aprender a sobrevivir bajo nuevas reglas. España quedó dividida no solo en territorio, sino también en su gente. Muchos intelectuales, escritores y artistas tuvieron que marcharse al exilio. Se fueron con lo poco que podían cargar, dejando atrás sus hogares y llevando consigo sus libros, sus ideas y su tristeza. Así la cultura española se dispersó por América y Europa, mientras dentro del país se vio otro problema: la censura. El nuevo régimen no permitía la expresión. Si alguien hablaba más de lo permitido, rápidamente era silenciado. Los periódicos, las obras de teatro, los libros y hasta las canciones pasaban por un filtro rígido. La posguerra no solo fue hambre y ruina material, también fue un silencio impuesto donde las palabras tenían que medirse y el miedo era parte de la vida diaria. En los pueblos y ciudades la vida parece volver poco a poco a la normalidad. La gente iba a sus casas, trabajaba en el campo, en pequeños oficios, pero detrás de esa parte de calma se escondía otra realidad. Habían quienes tenían que vivir con el miedo, cuidándose de cada palabra o cada gesto. Muchos libros estaban prohibidos y leerlos se convertía en un acto peligroso, casi clandestino. Era común que quienes buscaban mantener viva la cultura lo hicieran en secreto, escondidos en un callejón o entre las sombras de sus propias casas. Esta escena muestra que la posguerra no solo fue reconstrucción material, también fue un tiempo en el que la libertad de pensamiento sobrevivió a escondidas, resistiendo en silencio a la censura. La literatura también sufrió las consecuencias de la posguerra. Muchos libros fueron prohibidos, tachados o directamente retirados de las librerías y bibliotecas. La cultura quedó controlada por el régimen, que solo permitía publicar aquello que encajara con su ideología. Esto significó que muchos escritores se vieran obligados a callar, a autocensurarse o a escribir únicamente lo que estaba permitido. Otros, en cambio, optaron por guardar sus textos en un cajón esperando tiempos mejores. El resultado fue una sociedad en la que leer libremente ya no era un derecho sino un riesgo. En los primeros años, la literatura española reflejó un profundo pesimismo. La novela se llenó de personajes desesperanzados, atrapados en la miseria y la violencia cotidiana. Fue la época del tremendismo, corriente que mostraba la dureza de la vida de manera desencarnada.
Uno de los primeros libros que reflejó esa España herida fue La familia Pascual Duarte, publicada en 1942 por Camilo José Cela. La obra cuenta la vida de Pascual, un campesino marcado por la violencia, la pobreza y un destino trágico. Pascual narra su historia desde la cárcel, donde espera su ejecución tras haber cometido un delito. Su vida está rodeada de sufrimiento, una familia deshecha, la miseria del campo extremeño y una violencia que parece inevitable. A través de él se muestra una España oscura y brutal, en la que la dureza de la posguerra se refleja en cada página. Este estilo, conocido como tremendismo, busca retratar crudamente la realidad sin suavizarla, y convirtió a la novela en un símbolo de la literatura de posguerra, porque en Pascual Duarte se concentra la desesperanza de toda una sociedad.